Hola, hola. Vamos a conectar. Buenas tardes a todas y a todos quienes están conectando. Vamos hoy día a tener un live con nuestra colega Náyade Quiñones. Hola, la enfermera La Aventurera. Enfermería.can. Návica.chile. Gracias por unirte, Andrea. Saludos para todas. Mi nombre es Leslie Costa, soy enfermera holística perteneciente a la Asociación de Enfermeras Holísticas de Chile. Invitando a Náyade Quiñones, que es nuestra colega, la que nos acompañará hoy. Casa Bambú, mecuido.cl. Bienvenidas y bienvenidos todos hoy día a este nuevo live. Náyade, ¿estás por ahí? Hola, hola. Hola, Sol. Soledad Abad, nuestra. Gracias por estar aquí. Estamos esperando que se una Naya, nuestra colega que nos va a acompañar hoy día. Jacqueline Vygotsky hoy día les envía muchos cariños a todas y a todos. No pudo dirigir este live, pero acá estamos. Aquí estamos. Aló, Naya, ¿ves? Aquí está. Naye. Ah, estoy tratando de aceptar. Aquí está. Ah, ya. Ahí vamos. Hola, Naya. Hola, ¿estás bien? Hola, qué gusto verte. Eh, Aquí estamos contigo hoy. Muchas gracias por aceptar esta invitación a mostrarnos lo que tú realizas con tanto cariño, ¿no? Les voy a contar que Náyade es, bueno, está en esta asociación de enfermeras holísticas y ella es enfermera de la Universidad de Chile
consteladora con especialidad en trauma y vínculo, maestra Reiki, eh, maestra de lectura de registros akáshicos, directora de la Escuela de Constelaciones Familiares, Conexión Ancestral y socia de Asochenfo. Muy bienvenida, Naya. Y bueno, queremos escucharte. Hoy día nos vienes a contar sobre las constelaciones y quisiéramos saber todo, por favor, que nos cuentes de qué se trata, porque yo lo he vivido y sé los beneficios que eso tiene, así que, pero muchas personas no lo conocen. Eh, Así que muchas gracias por estar hoy. Hoy estoy súper contenta de poder, bueno, de poder un poco conectar contigo y con todos los que están hoy día viendo y escuchando esta terapia que a mí me fascina y que de hecho yo conocí cuando yo fui a un taller de Reiki con la Marisol Abad. Ah, Entonces, mira. sí, yo estaba estudiando Reiki y era una guaguita todavía en esto de las terapias holísticas y en la Sole hizo unos grupos y entonces en uno de los grupos hicieron como un movimiento de constelaciones que no es una constelación completa, es como un echar un vistazo, le decimos nosotros, ¿ya? Y estaba mi mamá y estaba mi mamá participando en eso y era la historia de su vida, aunque mi mamá era participante, no era su constelación, digamos, ni su movimiento, era una participante, pero era la historia de su vida. Y yo quedé tan impactada que en ese minuto mi corazón saltó y dije, yo tengo que aprender esto, tengo que saber de qué se trata. eh, y mira dónde estoy ahora. Qué bien, qué bien. Bueno, así parte uno, generalmente por una experiencia propia, ¿no? Claro. Así que, pucha, súper. Y cuéntanos cómo, cómo nace esto de las constelaciones, dónde parte, desde la historia quizás un poquito, para ir introduciéndonos en este camino, digamos. Mira, las constelaciones familiares son una terapia breve que no está, digamos, no está certificada y no está muy aceptada por la ciencia. Hay algunos que las defienden y hay otras personas que son súper detractores de la técnica y también de Bert Hellinger, que es como el papá y el creador de las constelaciones familiares. No podemos hablar de las constelaciones sin mencionar a Bert, porque en el fondo él con su visión y su historia de vida fue desarrollando lo que primero serían los órdenes del amor, que son las bases de las constelaciones familiares, y posteriormente él ya llegó a definirlas como constelaciones familiares, que es lo que conocemos hoy en día. Bert Hellinger eh, es es un señor alemán que es filósofo, él estudió psicoterapia, pero no le dieron el título porque como ya estaba muy metido en esto y digamos, las personas que son, digamos, detractores estaban en completo desacuerdo con esta técnica, Bergelinger hizo una larga travesía en su vida. Él viene de una madre que es producto de una violación de su abuela. Y eso marcó muchísimo su vida. O sea, imagínate ser como el nieto de ya, un crimen de guerra en el fondo. Y verse estuvo como religioso, estuvo en los jesuitas, fue filósofo, lo mandaron a la guerra, lo hicieron prisionero, después lo liberaron. Y en estas idas y venidas, Bergeringer estuvo entre medio conviviendo, mientras él estuvo como jesuita, con unas tribus africanas zulú. Y él se dio cuenta que cuando una persona estaba enferma, la tribu consideraba que la enfermedad le correspondía al colectivo, a toda la tribu, es decir, en ese lugar tú no te enfermas, sino que está enfermo toda la tribu. Y eso para Hedinger fue revelador. Y se volvió después, se sale de la religión y empieza a trabajar con otros psicoterapeutas que empiezan a hacer una especie de role-playing y
se dieron cuenta que cuando alguien tomaba el rol, por ejemplo, teníamos a alguien que hacía de papá, de mamá, de hijo, y cuando alguien tomaba el rol de mamá, empezaban a tener sensaciones, sentimientos y movimientos que no eran de ellos y empezaron a darse cuenta que al parecer cuando se hacía ese role playing, los participantes tomaban alguna información que era de la persona para quien estaban trabajando. Y así ellos empezaron esta aventura, digamos, de ver qué es lo que pasaba y desarrollaron los órdenes del amor, que son las bases de las constelaciones familiares. Oye, es que lo que tú estás diciendo, realmente cuando uno lo vive, yo he constelado, eh, ¿Mm? he sido participante y me han escogido. Y realmente, bueno, por algo estoy aquí hoy día contigo, porque debía estar Jackie, pero no pudo, pero Sí, sí, aquí me... estamos. Y realmente pasan muchas cosas. O sea, es impresionante cómo uno se posiciona sin saber de dónde viene esa energía. O sea, son cosas inexplicables realmente. Y a todos nos hace sentido. O sea, son espejos. Exacto. La ley, la ley del espejo, Sí, ¿cierto? y lo más interesante es que no es que, o sea, Hellinger siempre decía que las constelaciones lo encontraron a él. Las constelaciones es como, yo no fui a buscar las constelaciones, entonces él siempre, a mí me encanta ver porque, bueno, él ya no está con nosotros, falleció hace unos años, él decía que las constelaciones son algo mucho más grande y de hecho en sus últimos años, como, hay como tres etapas bien marcadas de Hellinger y son tres etapas de las constelaciones. eh, que en su tercera etapa él como que de alguna manera impulsó para que los demás, sobre todo su segunda esposa Sophie, que es muy importante también ella, y los que vinieron después, los que aprendieron con él y los que han aprendido con, yo digo, los hermanos mayores, que son como Brigitte Carpenter de Ries, Engwin Sanjaz, Alfredo Cologati, que es mi profesor, como nosotros que hemos aprendido de ellos, empezaron a desarrollarse igual que en la medicina y en la enfermería como especialidades. Entonces hay consteladores que se dedican sobre todo a los temas de relaciones, hay otros que trabajan con traumas, hay otros que trabajan con cosas más bien colectivas, hay consteladores que son muy reconocidos porque trabajan, hay unas constelaciones que tienen que ver con la naturaleza, es Oh, súper impresionante. qué lindo. Hay una consteladora que trabaja, por ejemplo, había un problema con unos peces y ella consteló eso y hubo un cambio. Entonces tú decís, esto no puede ser creado con la mente, esto es algo que estamos percibiendo de la energía y de algo más grande. Eh, absolutamente. Y lo creo, porque, como te digo, o sea, yo lo he vivido, así que sé lo que se siente y cómo se vive ahí ese minuto, ¿no? Y no tenía idea que la naturaleza, wow, súper. Oye, y esto, ¿a quiénes se puede aplicar? ¿Quiénes pueden, hay algún protocolo que tengan que Sí. tener previamente? Cuéntanos un poquito. Ya, mira, esto se considera una terapia breve. ¿Por qué? Porque es una intervención. A lo más podrían ser, esto es como lo tradicional, como lo aprendimos nosotros, son una o dos sesiones porque se trabaja con un tema. Por ejemplo, tú vas y me dices, ¿sabes, Nay? Yo tengo una depresión, ¿ya? Entonces, nosotros trabajamos la depresión, puede ser en forma individual, puede ser en forma grupal, y después de eso, tú sigues con tu vida. Lo que hemos visto es que habitualmente las personas tienen algún cambio y hay algunas personas que constelan, por ejemplo, dentro de un proceso de terapia psicológica, de terapia de medicamento, de un cáncer, de una enfermedad, un tema mental, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, todos podemos ser constelados. Es decir, esto no tiene límite de edad, aunque hay consteladores que constelan niños, es decir, hacemos la sesión y viene el niño con su mamá y hace la sesión,
pero yo no soy partidaria de que los niños vengan a constelar. ¿Por qué? Porque en una constelación, cuando nosotros abrimos el campo, que se llama campo mórfico, que es de donde sacamos la información, por ejemplo, te vamos a constelar a ti. Entonces, abrimos el campo, que es una información que empieza a anclarse en las personas cuando son talleres grupales o en los palitos o en las cosas que utilizamos para constelar, en la plantilla o en tu cuerpo, en esa sensación que tú dices que sentiste cuando fuiste, por ejemplo. Entonces, como los niños, los adolescentes tienen un cerebro que no está totalmente desarrollado, todavía no está completamente maduro, desde mi punto de vista y desde quienes trabajamos las constelaciones con una mirada desde el trauma, consideramos que no es tan beneficioso, digamos, para los niños constelar, entonces lo hacemos a través de los padres. También, por ejemplo, una persona que está hospitalizada y que desea hacerse una constelación puede pedirle a algún familiar que lo haga por ella. O una persona, por ejemplo, alguien que está en coma, igual que un poco igual que el Reiki, si la familia desea hacer una constelación, por ejemplo, por un familiar que está hospitalizado, también podría de alguna manera hacer una constelación con, digamos, un consenso familiar, así que todos estemos de acuerdo que constelemos a la mamá porque no fallece y está ahí, etcétera. Entonces, todos pueden vivir una constelación, pero las circunstancias en las que se produce puede ser diferente. No sé si quedó. Buenísimo. Ahora, tú dices que se puede hacer constelación una vez, pero, por ejemplo, si tú eres participante, ¿puedes ir más de una vez? ¿O cómo Es funciona? una vez por tema. Por ejemplo, Ah, eh, perfecto. yo tengo, hay gente que como que se hace como adicta a, como. Mm, Entonces, como que yo soy una adicta. Entonces, yo voy y puedo constelar, este mes puedo constelar en un taller, por ejemplo, el tema del dinero. Y el próximo mes puedo ir y constelar el amor. Y de hecho, hay ya. gente que va todos los meses a constelaciones grupales o que trabaja, por ejemplo, voy y constelo en forma individual por ejemplo, un tema de abuso, podría ser, que se hace un poquito con trauma y como es un tema más delicado, a lo mejor lo quiero ver en forma más íntima. Y después constelo lo que salga ahí o otra cosa en una constelación, en un taller grupal, que son como las tradicionales, es como las que conocemos, ¿cierto? Donde hay alguien que está representando, qué sé yo. Entonces, es una constelación por tema, pero tú puedes constelar y si eres acompañante o si quieres ir a representar, puedes ir todo el mes a Mm, constelar o todos los meses, todas las veces que quieras. buenísimo. Aquí hay una pregunta, mira, Salchi Eva dice, finalmente, ¿para qué sirven las constelaciones y qué cambia después de constelar? Mira, te voy a decir dos cosas, lo que yo siento y lo que yo veo. Lo que yo he visto es que, por ejemplo, si alguien va a constelar porque a su hijo le hacen bullying en el colegio, y esto yo se los puedo confirmar, eh, papás que han ido a constelar un día sábado, que a su hijo le están haciendo bullying en el colegio hace 9 meses, y el día lunes va el niño al colegio y se acabó el bullying. Se acabó el bullying, así. Es como mágico, ¿ya? O sea, ¿qué cambia? Cambia lo que basa el tema. O por ejemplo, gente que ha estado con depresión. Yo soy enfermera y yo soy súper escéptica, debo decirlo. Vengo de una familia médico, todo científico, entonces me costó mucho integrar esto. Por ejemplo, gente con depresión, con familias. Había una vez, por ejemplo, una persona que ella tenía una depresión endógena y fue a constelar y lo que vimos era que cuando su madre estaba gestándose en la guatita de su abuela, el abuelo, al abuelo lo apuñalan y muere delante de la abuela, sí, literalmente llegó a la casa, le dijo, estoy cansado, se acostó y se murió, porque parece que el abuelo había estado como en malos pasos y por un tema de amores hubo una
vendetta, una venganza, y falleció. Entonces la mamá gesta a todos sus hijos, a mi consultante y a sus hermanos, con un duelo no resuelto, y todos los hermanos tenían depresión. Esta mujer una mujer de 50 años, Constela, y dejó de tomar medicamentos para depresión, conectó con la vida, se encontró una pareja, me decía, Nayi, no puedo creerlo. Finalmente todos fueron a constelar. Entonces, lo que cambia es el tema que tú vas a ver, y son temas diversos. Ahora, lo que yo veo como dentro de lo más profundo es que con una constelación o varias, o ir a presenciar una constelación, cambia la mirada en que tú ves la vida, tu propia vida, y cambia también como tú percibes tus relaciones interpersonales, tu relación con tu pareja, tu relación con tu papá, con tu mamá, tu propia historia. Es como que la palabra sería reconciliar. Es como que tú reconcilias con la vida y con tu propia historia personal, viéndolo de una manera más amable. Eso diría yo, que además es lo que sana. Qué bien. Eh, eh, Mira, es ojo, interesante. debo decir, sí, que hay, por ejemplo, me voy a permitir contar en breve, sí, la historia de una de mis consultantes que yo atendí después de la pandemia, que era una mujer muy joven con un hijo chiquito que consteló el cáncer de colon. Y ella tenía un cáncer de colon así como terminal. Me dijo, Nayi, estoy terminal, pero vengo así como en últimas instancias porque tenía un niño de 7 8 años, muy chiquitito. Entonces ella Constela le habían dado un mes, literalmente le dijeron, tome estos analgésicos, váyase para la casa, y, y ella consteló, y ella vivió un año y medio más, dejó todas sus cosas ordenadas, le dio, le dio la tutela del niño a su hermana, en fin, o sea, dejó todas las cosas. Ella tenía un mes de vida y finalmente vive un mes y medio. Tuvo la posibilidad de ir a Bélgica a hacerse un tratamiento experimental para el cáncer. Entonces yo dije, bueno, no logramos, digamos, esta dimensión superior, lo más grande, al final el destino de ella probablemente era fallecer, pero le dieron tiempo, o sea, el hacer la constelación le propuso tener un poco de tiempo para ella dejar sus cosas como ordenadas, y se fue súper en paz. Yo pude conversar con ella unas semanas antes de que ella falleciera y estaba tranquila. Entonces muchas veces el cambio no es que se vaya una enfermedad, no es que se te quite la depresión, sino que lo que hace la constelación es darte una mirada amorosa y amable de tu propio destino y de tu propia vida. Eso es. Qué bueno. Bueno, yo creo que así debe ser. Tú comentabas en un momento que, bueno, tú te dedicas al trauma, ¿cierto? Esa es como tu línea. Pero hay otras, comentaste recién. Sí, No sé si puedes dar como alguna reseña pequeñita de las otras para que alguna de las personas que te está escuchando a lo mejor quieran saber. sí. Hay constelaciones como las tradicionales, que son las que yo les he contado, las que están orientadas con estudios científicos y de neurodiversidad o neurológicos, que están también orientados como al trauma individual y colectivo, porque es distinto una constelación normal a una constelación, por ejemplo, de una persona que tiene un trauma complejo o que está en un estrés postraumático. Eso no debieran constelarse esas personas, y entonces se hace un trabajo un poquito diferente. Y ahí la enfermería nos sirve mucho. Ah, También hay constelaciones, eh, ¿cómo se llaman? Del trabajo o por ejemplo, que se llaman constelaciones empresariales, que están destinadas como, porque es un poquito diferente de las constelaciones familiares, porque ahí se trabaja los puestos, porque es distinto una familia donde el papá es Pedrito y la mamá es María, ¿cierto? Porque en la empresa el jefe es jefe, pero no, esa persona puede ir cambiando y no le afecta al sistema, por ejemplo. ujú. Están
las constelaciones educacionales, que son las que tienen que ver con los colegios, el bullying, profesorado. Una vez había una profesora que no conectaba con sus alumnos, problemas en el colegio de violencia, etcétera. También están constelaciones como más amorosas, que son relacionales del amor, de la pareja. En eso hay un gran constelador que se dedica especialmente a eso, aunque él dice que no era como su interés, pero fue llevándose a eso. Hay constelaciones de la ecología, hay constelaciones del caos. Esas constelaciones son muy entretenidas porque lo hace una consteladora mexicana y ella pone gente, imagínate que pone 20 personas y esas personas todas como siguen su sensación, ¿no? Y al final logra un orden, es muy interesante. Están las constelaciones chamánicas, yo también hago chamánica, que están conectadas entre las constelaciones y un poco de chamanismo, cultura ancestral. De ahí yo lo aprendí con Dan van Kampenhout, que es un constelador que es alemán, que es internacional, él a otro nivel. Y así, pues hay un montón más. Estaría todo el rato. Hay constelaciones con caballo. Eso es muy interesante también. Perdón, ¿en qué? Con caballo. Hacen constelaciones con caballo. Mira, qué Ujú. interesante. O sea, hay infinitas posibilidades de acceder a eso. Qué interesante. Oye, ¿hay algunas preguntas aquí o comentarios que está? Mira, Sonia Tap 01 dice, las constelaciones te dan como el origen, entre comillas, de alguna enfermedad y cómo desde ahí puedes sanar. Ya un poco lo dijiste anteriormente con el ejemplo que diste con la persona del cáncer, me imagino, que por ahí va la respuesta, Sí, ¿no? exacto. Sí. Por ejemplo, Eh, mira, en ese tema, una vez cuando yo estaba todavía, imagínate, yo llevo 13 años haciendo constelaciones, así como yo respiro constelaciones. Entonces, me acuerdo que una de las primeras constelaciones, yo estaba guaguita, así, empezando a constelar, y una chica quiere constelar un cáncer de útero. Y el cáncer de útero estaba conectado con que ella había tomado a su abuela materna como mamá y no a su mamá. Entonces, el cáncer era su abuela y la sanación era tomar a su mamá, porque su mamá la tuvo y salió a trabajar y la dejó con la abuela y se fue a trabajar a otra parte. Entonces, el dolor que ella sentía de haberse sentido rechazada por su mamá era el cáncer de útero. Y la mira, solución era poder tomar a su madre, integrarla. mira. Aquí hay otra pregunta que yo creo que es la respuesta a la que estás dando ahora de Anto Johnson. Dice, ¿cómo se leen las constelaciones? Y es lo que yo creo lo que tú estás comentando, o sea, un poco el árbol familiar, cómo se refleja en esto y en la enfermedad prácticamente, ¿cierto? Sí, exacto. Uno, cuando abre una constelación, por ejemplo, tú vas y dices, ¿sabes qué? Tengo problemas con el dinero. Yo me acuerdo de una persona que decía, yo tengo problemas con el dinero. Yo gano plata, gano harto plata y después se me va la plata con algo. Y cuando abrimos su constelación nos damos cuenta, por ejemplo, de que su mamá había perdido a su madre, es decir, a la abuela, cuando su mamá tenía 3 años. El dinero está relacionado, por ejemplo, con la mamá o con la energía femenina. Entonces, cuando una persona siente que la madre se le va, ella perdía el dinero, Mm, pero era la sensación de su madre, no era la sensación, ella no había tenido, ella tenía a su madre viva, pero esa sensación era de su mamá, y eso se llama transferencia, es decir, algo que de tu árbol genealógico siente, te lo traspasa a ti por el ADN, por la mitocondria, por el campo mórfico, pero llega a ti esa sensación de pérdida, de dolor, de duelo no resuelto, etcétera. mira, qué bien. A ver, ¿qué otras preguntas hay? Ah, aquí hay una, dice, ¿es como con cartas? Se utilizan, se utilizan,
Citas. Sí. Mira, las constelaciones se pueden hacer con personas, con unas maderitas que tengo por aquí, las puedo, si quieren, me dan segundo y las muestro. ¿Quieres que Sí, las espera. Ya, aquí están. Estas maderitas. ¡Tarán! Palitos, ¿ya? Con palitos, con vellones, con lo que tú tengas a mano, ¿ya? También se puede, hay gente que los hace con plantillas, pero lo habitual es que una constelación se haga con personas, que tú le dices, puedes representar a mi mamá, entonces esa persona se para, siente en su cuerpo y va a sentir algo, va a sentir un movimiento, va a sentir una emoción, así se hacen las constelaciones. mi, ahí me salta una pregunta. Cuando lo haces con las maderitas o no con personas, Ujú. eh, ¿cómo? Porque yo he participado como participante, digamos, con personas nomás, en grupos de... Entonces aquí, eh, ¿cómo, cómo vas relacionando? ¿Cómo se van viendo las diferentes causas? No Mira, sé. en la pandemia, viste que en la pandemia todos nos quedamos en la casa y empezamos a constelar online. Entonces, si yo me conecto contigo, a lo mejor tú no tienes maderitas, ¿cierto? Entonces yo te digo, mira, Leslie, tú elige algo de lo que tú tienes ahí cerca que simbolice a tu mamá. Ya, Entonces tú vas y dices, ah, ya tengo, yo aquí tengo una piedrita, ya, una piedrita que es como corazón y mi mamá. Y elige algo que te represente a ti. Entonces tú dices, ya, no sé, tengo este frasquito que me representa a mí y lo pones en la mesa, ¿ya? Y ya, voy mirando eso y vamos viendo qué está pasando, dónde está tu mamá, pues, cuál es la dinámica que tienes, y eso se puede hacer con cualquier tema. ya. Ah, o sea, el consultante en el fondo va dando las pistas y de cómo, ya, ok. Y en lo que ella o él sienta. Lo que ella o él sienta y lo que me muestren con las cositas que tú pones ahí en la mesita. Ya, interesante. Bueno, todo es energía, por lo tanto yo creo que eso se transmite de alguna forma, ¿no? Imagínate que en esas constelaciones que tú fuiste, donde habían personas, en Sí, vez de personas, es una botellita. ya. ¿Cachai? Mm, En el fondo, la expertise del constelador, o en el fondo la experiencia de uno, te hace ver hacia dónde está mirando si fuera una persona. Y es muy loco porque, por ejemplo, me acuerdo de una mujer que yo le dije, ya, busca algo que represente la vida. Y la vida es la madre. Entonces me trae una tremenda planta y la pone y dice, esta es la vida. Y era una planta enorme. Y yo le digo, en realidad lo que yo te estaba pidiendo, como una pillería, era la vida, pero simboliza a tu mamá. Entonces es como súper mágico. ah, mira, bueno, sí, bueno, ahí va la técnica, digamos, y del expertise del constelador, claro. Ahora, me hace mucho sentido, ¿no? Y, y bueno, también las veces que yo he participado en constelaciones, eh, le piden a la persona que no comente y no haga ninguna, que no, durante un mes. Ujú. Ya, ¿Por qué se hace? hay cosas que, tal como dijo, cuando una vez le preguntaron a Bert Hellinger, le dijeron, ¿qué piensas tú del tema de la bisexualidad, de la homosexualidad? Y él se sentó y dijo, es mucho para mí. Entonces, es como él permitió que las constelaciones, como son más grandes que él, continuaran su camino. Entonces, hay cosas que se decían antes y ahora han cambiado mucho. Por ejemplo, ese tema que te decían después de hacer una constelación, no tienes que decírselo a nadie, tienes que quedarte callado, etcétera, ya no se usa tanto. Ya, ¿Por qué? Porque la idea
es que tú haces una constelación y tú vas a tener una mirada, ¿cierto? Pero si yo estoy contigo y te acompañé y soy tu amiga, a lo mejor tengo otra mirada. Entonces, por ejemplo, una chiquilla que fue hace unos años y consteló, y su constelación fue preciosa, se fue contenta, feliz, y me escribe a los 3 días y me dice, ay, estoy tan triste porque llegué a la casa, le cuento a mi pareja y me dijo, ay, eso son puras cosas chantas, son mentiras, ¿dónde estaba la cámara? Entonces, todo el trabajo que ella había hecho en su corazón eh, fue, como decía un profe mío, lo picotearon. Entonces, lo que yo recomiendo y lo que en general recomendamos hoy en día es que después de tú hacer un trabajo, y yo creo que esto vale para cualquier terapia y cualquier movimiento transformador, lo puedas comentar con gente que sientas que te puede apoyar y que puede respetar tu proceso y tu sensación. Pero tú puedes salir y al tiro comentarlo, o sea, Sí. si tienes ese entorno amoroso y respetuoso, no hay ningún problema en que lo comentes. Perfecto. Y Ah, bueno. igual. Ese es derribar mitos. Exacto, exacto. Igual, por ejemplo, que hay gente que dice no, que tú vas a constelar y que sientes cosas que no son tuyas y que se te metió un fantasma, no, tampoco. Lo que sí puede pasar es que la gente va, mira una constelación y es como si te pasara a ti o después tienes tus síntomas y te pasan cosas solo por haber ido a acompañar probablemente. Y es porque nosotros como tenemos neuronas espejo y debido a Mm. nosotros conectamos. Por ejemplo, si vemos a alguien llorar, vamos a sentir ese llanto. Si nosotros vemos una abuela que perdió un hijo, vamos a conectar con la información de nuestras abuelas que han perdido hijos. Entonces, muchas veces, ir a una constelación solamente a mirar o a estar acompañando y representando, aunque no puedas ver tus temas, es sumamente sanador por ese tema de las neuronas de espejo. Sí, exactamente. A ver, aquí hay otra pregunta y yo creo que por ahí ya vamos cerrando porque podríamos estar toda la tarde conversando aquí toda la noche. Buenas noches. Muy entretenido el tema, ¿no? Eh, aquí Sonia P01. Pero la constelación es mejor presencial, dice. Hay temas que son súper lindos trabajarlos en grupo y hay temas que es súper bueno trabajarlo individual. Las dos tienen, las dos tienen pros y contras. Por ejemplo, en una constelación grupal, esa parte del feedback, de, de tú preguntarme cosas, de hablar un poco más, de conversar más íntimamente, no lo vamos a tener tanto porque en la constelación grupal estás con un grupo y a lo mejor te vas a sentir un poco cohibida, ¿ya? Y eso se puede hacer en una constelación individual. Pero, por ejemplo, si tú vas a una constelación individual y no tienes mucha información de tus ancestros, por ejemplo, las personas que van por temas de adopción y no saben nada de sus padres biológicos, les sirve más ir a una constelación grupal porque ahí vamos a ver todo lo que ella no sabe conscientemente porque está en el campo de información y ahí podrá saludar y conocer a su mamá biológica, a su papá biológica, a sus abuelos, o puedes conocer, por ejemplo, secretos, y secretos así como potentes, como una vez alguien era descendiente, el bisabuelo era un sacerdote y era un secreto, cosas así como bien intensas, digamos. A mí Entonces, me tocó, las dos sí, son buenas. sí, a mí me tocó en una constelación justamente que de los ancestros había una machi Ah, y ella toda su vida había renegado de su apellido, oh, de su origen. Y wow, fue pero súper potente. sí, No, sí. es muy, muy lindo. Ahí Eh, sale y tú puedes integrarlo y ponerlo en tu corazón, esas partes que son tuyas. sí, exacto. Ahora, no sé, igual esto requiere de un trabajo personal previo o estar en algún trabajo que no sea por ir por ir. Yo creo que eso
tiene que tener un sentido, ¿cierto? Mm. Mira, a mí me ha pasado en estos años que llevo haciendo constelaciones una vez, bueno, un par de veces, 2 o 3 veces, yo he visto en mis constelaciones y en constelaciones de otros consteladores que gente no cree, como que va y dice, no, esto es mentira. Siempre me acuerdo de un chiquillo que fue y cuando hicimos el break, se paró, se acercó y me dijo, sabes que yo me voy porque yo, no, yo creo que tú tienes cámaras aquí porque no puede ser tanta coincidencia que sale alguien que se llama Cristian y la persona le dice, es que mi papá se llama Cristian, entonces como demasiadas coincidencias. Y no creyó, no creyó. Entonces, eh, en esos casos solamente respetar. Ahora, una persona que no tiene ningún trabajo interno, ¿puede ir a constelar? ¿Puede ir a mirar? Sí, puede. Es mucho más fácil tomar lo que la constelación te ofrece si tú has hecho un camino o después hacer un camino o hacer un acompañamiento. Yo veo harta gente, por ejemplo, atiendo personas que están con tratamiento psicológico y las psicólogas los mandan a las personas conmigo a hacerse una constelación y continúan con su tratamiento psicológico. O médicos incluso que mandan a sus pacientes y le dicen, ¿sabes qué? Yo creo que esto es como más somático, es más como psicológico, porque no hay a ver a nadie. Me ha pasado. Entonces, puede ser que sea parte del viaje y también hay gente que constela para encontrarse a sí mismo. También están en esos procesos. Entonces, todos pueden constelar, pero creo yo personalmente que va a ser mucho más provechoso si estás en un proceso. Sí, totalmente de acuerdo. Y muchas gracias, Naya. Eh, Creo que ya no veo más preguntas porque hay algunas que ya tú respondiste. Por ejemplo, aquí una persona dice, ¿se puede hacer virtual? Tú ya habías dicho que sí. Eh, Eso, así que yo creo que para ir cerrando, sería importante que pudieses dar tus contactos, tu Instagram, o dónde te pueden ubicar si es que alguien quiere tener tu constelación, tu energía y tu sabiduría. Bueno, yo estoy atendiendo online, presencial, estoy en Santiago, hago talleres, soy profesora de constelaciones también, hago eh, cursos también para que puedas integrar las constelaciones a tu vida y me pueden encontrar aquí como Nayi, Nayi Quiñones, aquí en Instagram, también en Facebook, es un poquito antiguo el Facebook, pero yo soy, no soy, o también aquí con mi WhatsApp que después se los dejo si quieren ahí. Ah, buena. Y, y bueno, yo creo que aquí Salchi da las gracias a Sochenfo por permitir conocer a las socias y conocer las terapias. Eh, Invitarles a que se sigan conectando en estos live, que cada una de las colegas que está, vamos a seguir en esta dinámica, digamos, para que vayan conociendo distintas terapias, ¿no? Porque hay mucha variedad. O sea, y lo importante es que como asociación estamos tratando de visibilizar esto que en algún momento, o sea, que cada vez ya va teniendo más fuerza, ¿no? Y se Sí. está incorporando dentro de las atenciones más alopáticas y creo que es importante hacer este clic. Así que muchas gracias, Naya, por este contacto y gracias a todos quienes estuvieron y permanecieron en contacto. Esto va a quedar grabado en la página, en el Instagram de la asociación y en el YouTube y en todas las redes sociales de la asociación. Así que muchas gracias, Nayar, y esperamos Gracias. un nuevo tema. Quizás tú ya tienes varias otras cosas, así que a lo mejor te tenemos nuevamente por acá. Yo ¿Ya? feliz. Un beso. Chao, gracias. Besitos. Muchas gracias y gracias a todas y a todos.